Bueno, les cuento que me gustaría comenzar un estudio del libro de Hechos. Los domingos empezar a estudiar el libro de Hechos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez leyeron el libro de Hechos? Acá me dicen 3. Ahí en Zoom, ¿cuántos de los que están ahí han leído el libro de Hechos? Bien, Blanca. ¿Algún evento puntual que se acuerden del libro de Hechos o que más les llama la atención? ¿Algo que quieran compartir ahí? Pueden activar el micrófono. El Espíritu Santo dice Ñancay. No sé si alguien tiene algo más. El apóstol Pablo, dice Ismael. Saben que lo que acaba de decir Ismael es muy importante, ¿no? Porque uno lee los evangelios y el apóstol Pablo no aparece en los libros de los evangelios. Y luego tenemos ya Romanos, todas las cartas del apóstol Pablo, tenemos las famosas cartas pastorales, donde tenemos no solo grandes enseñanzas prácticas, sino una teología muy profunda. Y era necesario tener el testimonio de la conversión de Pablo y cómo fueron esos primeros tiempos del apóstol Pablo. Yo sé que todos queremos estar presencial, estamos todos saturados de todo lo que es Zoom, por lo menos esa es mi percepción. Y bueno, pero sí está bueno que a pesar de que estemos en nuestras casas, estemos con nuestros sentidos ejercitados en escuchar la palabra de Dios. Por más que sea una pantalla, por más que cueste, que tratemos de pensar en que estamos ante la palabra de Dios, que nos exhorta, que nos anima, que nos desafía, y que Dios mismo, el autor, nos quiere hablar. Así que vamos a orar y después ya vamos a comenzar con el libro de Hechos. Señor, te damos gracias por tu misericordia y gracias de que sabemos a quién hemos creído, Señor. Oramos agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu justicia, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables, Señor, y que podamos, a través del libro de los Hechos, ver tu obrar, el obrar de tu Espíritu, y, Señor, también pensar en que tú deseas obrar en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y oramos en nombre de Cristo. Amén. Bien, en muchas de las Biblias aparece como Hechos de los Apóstoles. La mayoría de los comentaristas consideran de que en realidad debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Algunos dicen Hechos de Jesús y del Espíritu Santo porque Jesús aparece varias veces en este libro de una forma activa. ¿Alguien ahí quiere decir quién lo escribió? Lucas, ¿no fue? Exacto, gracias Alicia. Lucas, vamos a ser un poquito participativo, que era médico, ¿sí? Y Lucas escribió también el famoso Evangelio de Lucas, muy bien. Es interesante porque según la historia se los consideraba como un libro de 2 volúmenes, ¿sí? Que estaba separado en 2. La razón probablemente es que, como ustedes recuerdan, se escribían rollos en aquella época donde un rollo tenía una longitud máxima de 7 metros, según enseña la historia, y luego de eso ya era necesario, por practicidad, por comodidad, escribir otro rollo. Así que la primera iglesia, la iglesia primitiva, sabía que Lucas había escrito 2 volúmenes. En uno narraba los eventos de Jesucristo, como va a comenzar diciendo el libro de Hechos, y en otro, en el siguiente volumen, lo que hace Lucas es no solo investigar, sino que ya narrar desde adentro mismo las cosas que fueron sucediendo en aquellos primeros tiempos de la iglesia. En el Evangelio de Lucas, Lucas como buen médico, y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, muchos comentaristas cuentan que lo que hace es una autopsia, donde va narrando las cosas ordenadamente y de qué parte de las cosas visibles de afuera, por así decirlo, de lo grande, hasta que va a la parte más interna, más del corazón de lo que fueron los acontecimientos de Jesucristo. Pero sin embargo, en el libro de Hechos, Lucas ahora, no en todas las escenas,
pero en mayor parte de las escenas, o de escenas principales, por así decirlo, Lucas está de una forma presencial. Ya no solo va a narrar lo que investigó, lo que escuchó de otras personas, sino que luego dentro del mismo libro de Hechos va a narrar lo que él mismo llegó a ver, a vivir, a presenciar. No está claro cuándo se escribió el libro de Hechos. Varios autores consideran que es entre el 60 y el 70 después de Cristo, lo cual lo hace muy enseguida de la resurrección del Señor Jesucristo. Probablemente fueron 30 años después, lo cual para un libro histórico, un libro donde se pone tanta información, es un libro que es bastante siguiente, bastante enseguida, bastante contemporáneo. Vamos a leer en el día de hoy, quiero llegar hasta el versículo 11 del libro de Hechos, del capítulo 1. Una vez alguien estaba predicando y hizo el siguiente ejercicio. Dijo esta persona, quiero que vayan hasta el libro de Hechos capítulo 29. Y ahí enseguida todos fuimos a buscar Hechos capítulo 29. Y no existe, ¿no? Entonces quedamos todos como diciendo, le erró. Y dice esta persona, ¿saben qué? Hechos capítulo 29 es lo que nos toca vivir a nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está orando a través de la iglesia hoy. Y es una buena forma de pensar en el libro de Hechos, ¿no? De cómo Jesucristo hizo ciertas cosas, habló ciertas cosas, y el Espíritu Santo luego cuando vino, obró de ciertas formas, y termina el libro de Hechos allí con Pablo predicando el Evangelio, y uno se queda con ganas y bueno, ¿y ahora? Y ahora nos toca a nosotros. Y qué lindo pensar en este hecho del Espíritu Santo, y qué lindo saber que Dios quiere seguir orando. Y que en Hechos capítulo 29 podemos encontrar la iglesia hoy, podemos encontrarnos cada uno de nosotros. Y que a pesar de que estamos en situación pandémica, donde estamos puntualmente estos 2 fines de semana a la distancia, pensemos de que el Espíritu nos une y que el Espíritu sigue orando. Alguien dijo una vez que el libro de Hechos es la narración de cómo se trajo el Evangelio, las buenas noticias. Anoche escuchábamos un poco de esa palabra, desde Jerusalén a Roma. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue dando toda esa expansión del Evangelio? Pero considero de que uno de las grandes narraciones que tenemos en el libro de Hechos es la salvación de Saulo y cómo esa iglesia primitiva estuvo allí con él. El que iba a traer el mensaje para las naciones, por así decirlo. Dice allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, Lucas, que como dije era médico, ya había escrito a este Teófilo, también un gentil, el Evangelio de Lucas, de los hechos de Jesucristo, pero ahora va a narrar los hechos del Espíritu en aquella primera iglesia. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es interesante que se nos aclara eso, ¿no? Todo lo que el Señor Jesucristo hizo y que enseñó, ¿no? Muchos creen que en realidad es una sola cosa, ¿no? Que el hacer de su propia enseñanza, o sea, de lo que Jesús vivía. Yo pensaba, ¿no? Qué necesario es que como cristianos tengamos estas 2 palabras en nuestra vida, el hacer y el enseñar. Que encontremos en la dependencia del Espíritu lo que había en Jesucristo. No solo el hacer y no solo tampoco el hablar, sino ese equilibrio de vivir el Evangelio como lo vivió Jesucristo. Aquel Jesús que se acercó a tantas personas que, como escuchábamos el domingo pasado, iba a buscar para predicarle, y en otras ocasiones se les acercaban a él. Si hay algo que a mí me gusta mucho y que me desafía, es que en el libro de Marcos dice que Jesucristo
allí en el comienzo del Evangelio, se rodeó de personas, vino muchísima gente y estuvo, dice, toda la noche, sanando, sacando demonios y anunciando el reino de Dios. Qué desafío en la lucha que cada uno tiene que tener de dejar nuestro tiempo e incluso nuestro descanso para, como dice aquí Lucas, hacer como Jesús, ser como Jesús. En el hacer, en el servir a nuestro prójimo, en el servir a nuestros hermanos, en el servir a nuestra sociedad para que vea la luz del Evangelio. Y en el hablar, en el enseñar lo que Dios dice, el por qué hacemos ciertas cosas. Pensaba en Jesucristo y cómo iba uno a uno, sin duda, hablando del mensaje, ¿no? Un poco escuchábamos en aquella mujer samaritana que se le acercó, en Nicodemo, en aquel saqueo que el Señor fue a hablarle, y que imitemos. Y el Evangelio de Lucas nos queda también para eso, para imitar el hacer y el hablar que tuvo Jesucristo. Dice allí en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es interesante porque Lucas le dice, bueno, yo terminé en aquel primer tratado, en aquel primer volumen, hasta la ascensión. Y acá va a retomar nuevamente la ascensión de Jesucristo. Y dice ahí que fue recibido arriba. Todos recordamos allí las palabras del Señor, tanto en Mateo como en Lucas, donde se nos dice que el mandato a los discípulos fue predicar el Evangelio. Y aquí en el libro de Hechos, Lucas va a profundizar un poco más también de ese mandato. Versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido Jesucristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dicen que en el único lugar que aparece esta palabra en la Escritura, en la Biblia, es acá. Y a mí lo primero que se me viene con aquellas pruebas indubitables fue lo que prediqué el mes pasado, en el día de resurrección. En 1 Corintios 15, como Pablo narra aquel primer credo de la iglesia primitiva, donde escuchamos y leímos que va narrando a quiénes se le presentó, ¿no? Y como eran testigos, eran nombres solamente los mencionados allí, y encontramos a Pedro, y encontramos a los 12, encontramos a más de 500 testigos, encontramos a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, y finalmente el apóstol Pablo. Y puso las evidencias que son indiscutibles. E históricamente, las evidencias del Señor Jesucristo y su resurrección no tienen nada que pueda negarlo. Sin embargo, el hombre niega la existencia de Jesucristo divino por un tema de conveniencia moral. No por faltas de evidencias, sino porque conviene moralmente no reconocer a Jesucristo resucitado, a Jesucristo Dios. Dice allí, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. Esta semana escuchaba una frase que me gustó muchísimo. La frase decía, para que haya resurrección, tiene que haber crucifixión. Y es así, para que el Cristo sea resucitado, primeramente tuvo que haber padecido. Y hermanos, en nuestra vida es exactamente lo mismo. Si anhelamos la resurrección eterna, si anhelamos la resurrección a la semejanza del Señor Jesucristo en su misma esencia, debemos ser conscientes que primero debemos pasar por la cruz. La cruz de salvación, la cruz donde nos identificamos con la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, pero también la cruz donde renunciamos, morimos a nuestra vida, a nuestro yo, para identificarnos y vivir en Cristo, y vivir con Cristo.
Como dijo el Señor Jesucristo, debemos tomar cada día nuestra cruz. Y es imposible pensar que si no decidimos tomar la cruz, que si no decidimos renunciar a nosotros para que Cristo sea el Señor, pueda haber resurrección en nosotros. Si el Señor Jesucristo no ha sido nuestro Salvador, si no nos hemos dado cuenta que la cruz fue por culpa nuestra, por nuestra maldad, y hemos creído en esa cruz, como no en la cruz en sí, sino en la obra de Cristo allí, como la redención de nuestra alma, no va a haber resurrección. El Señor Jesucristo nos deja ese ejemplo de que primero padeció para luego haber sido glorificado, exaltado, como dice la Escritura. Queridos hermanos, es imposible pensar en que Dios nos exalta a su debido tiempo sin antes no padecemos por la cruz. No solo pensando en una persecución física, sino una persecución emocional, por ahí en pensamientos, por ahí en estilo de vidas. Una persecución donde por seguir a Cristo somos causa de burla o somos tal vez tomados como locos por haber decidido obedecer el Evangelio de Jesucristo. Dice ahí que luego de haber padecido, que se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo no apareció por un instante y se fue, sino que estuvo 40 días enseñando acerca del reino de Dios. Y qué bueno saber que tenemos esos primeros discípulos, esos primeros testigos que tomaron las enseñanzas del Señor Jesucristo y las dejaron en la Escritura a través de la guía del Espíritu Santo. Y que no tenemos que empezar a suponer si habrá enseñado tal cosa o cual cosa, sino que todo lo que era necesario saber que Cristo enseñó, lo tenemos en nuestra Escritura. Que la Biblia ya está completa, que ya no hay revelaciones divinas, que no va a haber una nueva enseñanza fuera de lo que encontramos en la Escritura. Dice allí el versículo 4, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén. No es fácil leer un versículo así en un momento como el de hoy, donde no podemos estar juntos. Si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, la palabra de estar juntos ahí es traducida, que es bastante certera esa traducción, por y estaban comiendo. Pablo justo hablaba un poco de eso estos días, ¿no? De esa gana de comer. Y es interesante que en la Escritura, cuando los discípulos estaban en una comida única allí, en una unión particular, el Señor les va a enseñar. Y pensaba en cómo vivir esto en días de pandemia. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos ser sabios y debemos cuidarnos. Pero no debemos perder la esencia del cristianismo, que es la comunión física. Ahí se conectó alguien. No debemos perder la esencia del estar cara a cara. Tal vez en el cuidarnos no nos abrazamos, no nos saludamos con besos, pero la iglesia debe estar junta. Y es una obra del enemigo querer aislarnos a cada uno de nosotros, para que nadie sepa cómo está mi vida espiritual, para que nadie vele por mí. Y debemos entender que no podemos ser como la generación de aquel Caín que dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que cuidarlo? Sí. Debemos velar los unos por los otros. Por eso es necesario que estemos en contacto físico, en comunión. Sí es bueno mandarnos un mensaje, sí es bueno hacernos una llamada, pero cuidándonos, hermanos, somos llamados a una comunión presencial. Pensaba en estos tiempos que corren
Y qué diabólico es el sistema, ¿no? Donde la gente se aísla en su casa, tiene comida, tiene internet, tiene películas, tiene videojuegos, tiene todas las comodidades y por ahí no tiene o no ve la necesidad de juntarse con otros. Y como ahora estamos en medio de una pandemia, es una buena razón para decir no, no me junto con nadie. Pero sin embargo Dios nos llama a cuidarnos, sí. A cuidar al prójimo, sí. Pero dentro de todo eso sabio, debemos tener comunión unos con otros. Y aquella iglesia primitiva, en el versículo 4, aquellos discípulos que estaban allí, dice, que estaban comiendo juntos y que reciben la enseñanza o el mandato, mejor dicho, del Señor Jesucristo, de no salir fuera de Jerusalén. Hermanos, si nosotros recibiéramos este mandato, ¿qué haríamos? Porque es muy fácil leerlo, pero pensemos que acababan de matar al líder. Y sabemos que cuando maten al líder, van a seguir con sus seguidores. Pero Jesús les dice, no teman. Y ustedes tienen que quedarse en Jerusalén porque van a pasar ciertas cosas. Y porque va a venir la promesa del Espíritu Santo. Aquella Jerusalén que en su celo, entre comillas, hacia Dios, un celo totalmente equivocado, había matado al propio autor de la vida, como vamos a escuchar en el libro de Hechos. Aquella Jerusalén que tenía el templo, que tenía el lugar de sacrificios, que tenía los sacerdotes, que tenía el sumo sacerdote, pero le faltaba lo principal. No tenía la presencia de Dios. No tenía la Shekinah, la gloria de Dios. Tenía mucha religión y tenía mucho celo, pero no tenía el Espíritu de Dios. Y allí, en esa ciudad, donde muchos podían conocerse, donde era muy fácil decir, están en tal lugar, los discípulos se tienen que quedar. Y qué buenos, hermanos, es pensar en que si Dios nos dice de estar allí, de permanecer a pesar de los sufrimientos, de las luchas, de lo que se nos ataque, de lo que se nos diga, que permanezcamos, que cumplamos en obediencia, porque la promesa va a llegar. Dice allí en el versículo 4, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Qué interesante que Jesús les habla de la promesa del Padre, y luego va a decir en el versículo 5 que la promesa es el Espíritu Santo, ¿no? Y podemos ver a Dios en estas tres formas de mostrarse, Dios como Padre, Dios como Hijo Jesús y Dios como Espíritu Santo. Era tiempo de estar allí y era tiempo de esperar. No sé cuántos de ustedes son ansiosos. Yo soy muy ansioso. Y si hay algo que me ha enseñado la paternidad, es a esperar. A esperar que se ría, a esperar que hable, a esperar a que camine. Uno quiere todo ya. Pero los discípulos tenían que esperar algo más glorioso. Saber que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos. Iba a venir a habitar en ellos. Que ya no iba a ser solo Jesucristo fuera, Dios manifestado en Jesucristo con ellos allí afuera, comiendo, estando, sirviendo, hablando, sino que ahora el Espíritu de Dios, Dios Espíritu, venía a ellos. Dice allí, la promesa que oíste del Padre. Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cosa. Quien tiene un porqué hacerlo, quien tiene una razón para pasar por eso, puede soportarlo. Y los discípulos tenían un porqué. ¿Por qué había que quedarse en aquella Jerusalén? ¿Por qué había que esperar? ¿Por qué había que permanecer? Porque la promesa del Padre se iba a cumplir. Hermanos, muchas veces nosotros nos desanimamos y miramos nuestras situaciones, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra vida de pecado que lucha, y nos desanimamos porque no tenemos un porqué, porque faltan las promesas de Dios
en nuestra vida. No porque Dios no la cumpla, no porque Dios no nos haya dicho su promesa, sino porque muchas veces las olvidamos, porque muchas veces no meditamos en las promesas de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, quédense acá, permanezcan, porque la promesa se va a cumplir. Queridos, las promesas de Dios son en Él sí y son en Él amén. Las promesas de Dios se cumplen. Dice allí en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Todos recordamos aquel primo del Señor Jesucristo, aquel Juan el Bautista, no Juan el discípulo amado, no Juan el que estuvo en la cruz de Cristo allí mirando esa escena, sino Juan el que bautizaba, el que se vestía con aquellas pieles, el que andaba comiendo aquella miel, el que estaba en el desierto y la gente acudía para identificarse con el reino de Dios. Y Juan le decía, hagan obras dignas de arrepentimiento, muestren que están arrepentidos. Y los identificaba y los bautizaba allí con aquella agua. Pero como dice acá, ustedes se han bautizado con el Espíritu Santo. Algunos toman esto y dicen, bueno, debemos buscar un bautismo del Espíritu Santo y debemos entender que es el Espíritu el que nos bautiza y no que nosotros debemos andar buscando que el Espíritu venga a bautizarnos. Algunos dicen, bueno, sí, está bien, somos bautizados en un momento de salvación, pero después hay un bautismo especial, un bautismo donde pasan ciertas cosas. La Escritura no enseña eso. Vamos a leer en el libro de Hechos que varias veces el Espíritu Santo obra en forma particular viniendo sobre las personas, pero fueron casos puntuales con cierto contexto en el que se estaba dando. Pero sí encontramos más adelante la enseñanza, y un poco Jonah estuvo hablando del Espíritu Santo en el libro de Efesios, que el Espíritu Santo nos bautiza a cada uno de nosotros cuando creemos en Cristo. Vamos ahora hasta 1 Corintios, capítulo 12, vamos a leer 2 versículos de allí. Dejen la mano en el libro de Hechos porque ya vamos a volver. 1 Corintios, capítulo 12. Ustedes recuerdan que en el contexto que Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, una iglesia que tenía tremendas picas, que continuamente había pecado, que continuamente había problemas, conflictos, que cada uno quería mostrarse más como un espectáculo de dones allí, donde diciendo, bueno, yo tengo yo tengo aquel, y que tenía hasta tal punto de visión que ya no se identificaban con Cristo, sino con Apolo, con Pablo. Pero sin embargo, leemos allí en el capítulo 12, dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La Escritura es muy clara. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, ya sean esclavos, libres, judíos, griegos, gentiles. Todos fuimos bautizados cuando estamos unidos a Cristo. No hay un bautismo especial, no hay un segundo bautismo, hay un bautismo que es en el momento de salvación. Ahora, es interesante pensar en esta iglesia de Corintio, donde las personas vivían en ciertas situaciones que uno lo lee y dice, ¿un cristiano haciendo eso? ¿Un cristiano con ese corazón? Sí, habían lamentablemente llegado a eso. Pero sin embargo, Pablo le dice, todos ustedes fueron bautizados por el Espíritu. Es que el bautismo del Espíritu sucede una vez y para siempre. Podríamos hablar un poco más de esto. Si alguien tiene alguna pregunta luego o alguna duda,
estamos a las órdenes, porque no existe un tal concepto de un segundo bautismo. Y si encontramos que Jesús le dice a sus discípulos, ustedes permanezcan, volviendo al libro de Hechos, porque el Espíritu va a venir y los va a bautizar. Dios va a enviar a su Espíritu para bautizarnos. Y dice allí, en el versículo 5 del libro de Hechos, capítulo 1, al final, dentro de no muchos días. Es lindo leer y es lindo escuchar, dentro de no muchos días. Pero en un momento de persecución, de incertidumbre, de dudas, saber que las cosas no van a tardar es un gran alivio. Y hermanos, la venida de Cristo está cerca. La venida de nuestro Redentor está cerca. Y seremos transformados y lo veremos cara a cara. Dice allí en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Los discípulos seguían con ese corazón y ese ánimo que es entendible de su nación gloriosa, de aquella nación como estamos empezando a estudiar, del rey Salomón, de esa nación que sería liberada de tantos años de la Roma, no solo esclavizante, no solo que pagaban tributos, sino de esa Roma tan pagana que era. Ellos seguían entusiasmados en el reino de la nación. Y sin embargo el Señor Jesucristo no les va a hablar contra la nación, sino acerca de saber cuándo sucederán las cosas. Dice allí el versículo 7, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. ¿Alguien sabe qué significa la palabra sazones? ¿A quién? ¿Acá? ¿Algo que ya está maduro, puede ser? Muy bien. ¿Algo que ya está maduro? Algo que ya está maduro. El punto adecuado es otra traducción. Miren, no le toca a ustedes saber, dice acá, o sea, los tiempos ni el punto exacto o el punto de madurez, como bien decía Jonah, de cuándo va a suceder esto, de cuándo la nación de Israel va a ser restaurada. Dice ahí, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, eso pertenece a Dios Padre. Y en su potestad y en su autoridad, Él lo va a hacer. ¿Cuándo Dios va a restaurar todas las cosas? No sabemos el momento exacto. Pero sí tenemos un llamamiento, que es a vivir expectante a que vamos a estar con Él, a que lo vamos a venir a Él y que pronto puede venir por nosotros. Que nos pongamos a deducir, y lo digo con todo el respeto, si lo que pasó en Egipto, si lo que pasó allá, ustedes preocúpense para que cuando venga el Hijo del Hombre haya fe. Preocúpense en estar viviendo en santidad, estar haciendo lo que Dios quiere, porque cuando Dios decida, lo va a hacer. Dice allí en el versículo 8, pero, los peros en la Biblia son interesantes, ¿no? Bueno, ustedes no tienen que saber el momento exacto, el momento que Dios va a hacer esto, pero sí tienen que saber esto. Pero sí, presten atención a lo que le toca hacer a ustedes. Dice allí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu. Un poco ya lo hablé, pero la Escritura enseña que el Espíritu viene cuando nosotros creemos en Cristo como Salvador, que somos sellados por este Espíritu de Dios.
Y que cuando eso viene, como Pablo le va a decir a Timoteo, no tenemos un espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder. La palabra ahí de poder es dinamis, de donde viene dinamita, que yo una vez hablé un poco de esto, me acuerdo. Y no es un poder que no se ve, no es un poder que no se palpita, no es un poder que uno no se da cuenta. Cuando las cosas se dinamitan, es evidente, tiembla todo, hay ruido y se puede ver cómo vuelan las cosas. El poder del Espíritu Santo es un poder que se muestra. En hablar de él, sin duda, pero es un poder donde el pecado no nos gobierna, donde el pecado es dinamitado por el Espíritu Santo, donde cada uno de nosotros tenemos, a través del Espíritu de Dios, el poder de decidir qué hacer ante el pecado. Y me gusta siempre pensar en lo mismo, que no hay excusa, ni que es mi carácter, ni que es mi genética, ni que fui creado así. No hay excusa, porque el poder del Espíritu Santo es dinamita ante el pecado. Dice ahí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tal vez alguno ya sabe, pero la palabra ahí de testigo es mártir, y me seréis mártir. Hay un viejo libro, El mártir de las catacumbas, donde un soldado, siempre me queda la duda si es una novela o es como una narración real, pero un soldado cuenta cómo los cristianos iban siendo mártires, y cómo eran llevados hasta ante el gran Coliseo romano y cómo los usaban como antorchas humanas para alumbrar en aquella ciudad de Nerón. Y él cuenta de cómo esos cristianos morían en paz, morían alabando a Dios. Y ese romano, que era un romano con cierta autoridad, cierto poder, le genera tanta curiosidad que los cristianos fueran mártires así, que decide indagar y se termina convirtiendo al cristianismo. Y pensaba en cómo el mártir, que muchas veces uno solo queda en un ay pobrecito, pero el mártir de Cristo, genera en otros curiosidad hacia el Evangelio. Y si nuestra vida cada día estamos siendo mártires de Cristo, estamos muriendo a este sistema, muriendo a nuestra vida, muriendo a nuestro pecado, estamos generando eso. Muchos lugares hoy en día padecen persecución. Yo estaba leyendo esta semana justo en un artículo cristiano los 30 peores países para ser cristiano, ¿no? Y uno de los países que aparecen acá en América es Colombia. Y hablaba de la persecución que sufren los cristianos en Colombia por otras religiones. Y yo decía, wow, qué increíble que nosotros acá en Uruguay ni figurábamos en esa lista, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces estamos calladitos, quietitos, como si nos fueran a llevar presos. Y en realidad tenemos tremenda libertad en Uruguay para predicar. Dice ahí, me seré testigo en Jerusalén. Esto es lo que va a pasar en el libro de Hechos, del capítulo 1 al 7. Ellos fueron testigos en esta ciudad religiosa, en esta ciudad donde estaba el templo. En toda Judea, que era la región donde estaba Jerusalén, todo lugar judío, todo lugar de la nación de Israel, de aquella nación que había sido escogida, herencia de Dios. Y luego en Samaria, lo cual para ellos no era una cosa simple de escuchar, porque era algo, como ustedes hemos leído y hemos escuchado en Juan capítulo 4, que no se llevaban, que había cierta enemistad. Pero luego dice, esto va a pasar del 8 al 12 del libro de Hechos, y luego dice hasta lo último de la tierra, y es lo que pasa desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 del libro de Hechos. Y qué interesante, ¿no?
Que el Señor dice, bueno, no solo en la nación de Israel, donde ustedes son hermanos, donde ustedes se quieren, donde ustedes tienen un lazo sanguíneo, sino que van a ser al pueblo enemigo de los samaritanos, pero incluso más, aquellos que no tienen ningún lazo sanguíneo con ustedes, que lo toman como lo peor a los gentiles. Y fue lo que terminó pasando. Y es lo que ha pasado y lo que está continuando hoy, hasta lo último de la tierra. Y en eso entramos nosotros, y en eso entran las comunidades donde están yendo Andrés, Nacho y sus familias. Y en eso entran tantos cristianos, y qué bueno ver que se ha cumplido. Dice allí en el versículo 9, una aclaración más, qué bueno ver que se ha cumplido, pero que ha sido a expensas de ser mártir, estar muriendo cada día por la causa de Cristo. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Reciben las palabras, el Espíritu va a venir y van a tener poder. Reciben las palabras, ustedes tienen que ser mártires, tienen que ser testigos, acá, allá y hasta lo último de la tierra. Y de una forma paulatina el Señor es ascendido en gloria. Y no lo ven más. Y qué momento para los discípulos, ¿no? Pensar que su maestro, que estuvo tantos años con ellos, que fue crucificado, que resucitó, que estuvo 40 días enseñándole el reino de Dios, ahora ya no estaba. Y no sabían hasta cuándo lo volverían a ver. Dice allí en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, de una forma paulatina, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, lo cual entendemos que son ángeles. Cuando Lucas narra la resurrección de Cristo, habla también de varón de vestidura blanca, y el Evangelio de Juan ese mismo hecho lo narra como un ángel. Se le acercaron 2 ángeles, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo pensaba, ¿cómo que le dicen los ángeles que no miren más hacia arriba? Cuando la Escritura nos llama a mirar lo celestial, lo que está arriba. Es que nuestros ojos físicos tienen que estar mirando lo que está acá. No solo pensando en cosas cotidianas, sino pensar en las cosas espirituales. Que miremos con nuestros ojos a otros para llevarle el mismo mensaje, que miremos con nuestros ojos a otros para pasar un tiempo de comunión con ellos. Pero que nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de la fe, estén mirando hacia lo celestial. Estén mirando hacia arriba donde está Cristo a la diestra del Padre. Los ángeles le dicen, ¿por qué están mirando hacia arriba? Si Él va a volver. Ahora tienen que sus ojos físicos mirar hacia alrededor, porque hay una obra del Espíritu Santo para vivir, para hacer. Es hermoso como termina, ¿no? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le ha visto ir al cielo. No sabemos si el próximo domingo podemos estar acá presencialmente o si estaremos con el Señor Jesucristo o si estaremos todos con nuestro Señor. Pero sí sabemos algo, que hasta que Él no venga, que no vuelva por nosotros, tenemos que ser mártires, tenemos que ser testigos. Y que no hay excusa para vivir a Cristo, porque el poder del Espíritu Santo es dinamita en nosotros.
Que el Señor bendiga su palabra. Los desafío a que puedan leer en estos tiempos el libro de Hechos. Yo hace un par de años tomé esa costumbre de leerlo siempre al principio de año y realmente es lindo ver cómo aquel espíritu obró. Y es lindo saber que ese mismo espíritu está hoy en nosotros.